usted ya quiere que llegue el viernes, por eso. No es eso. Es que el horario, ¿vio? Que El horario, sí, rotamos hoy. Rotamos. Hoy lo tuvimos primero al tertuliante Ezequiel Guerrero, que se acaba de ir. Sí, pero hay un porqué de eso. Con su paraguas del 1810. Sí, todavía ahí está, saludando el paragüita ahí. Chau, querido amigo Ezequiel. Lo usó con José Paz. Ahí en la Plaza de Mayo con el paraguas. Mariano Moreno. Todos juntos ahí con su paraguas, porque hoy es un día lluvioso en el Principado de los Buenos Negocios. Sí, me estoy doblando un poco la cara, ¿no? Sí, porque estamos en un tenemos lugar... un estudio nuevo. Por eso. No me había dado cuenta. No, sí, está la verdad que muy lindo. Muy lindo. Cómo se está transformando CSB Radio. Qué pedazo de estudio, ¿eh? Impresionante. Impecable. La verdad que muy lindo ahí con la... Lo veo más directo a Simón y el trabajo lo vi, vino mojadísimo. Sí, vino mojado. Estaba medio enojado encima. No estaba enojado porque sí, tiene algo razón. Algo leyó de Caputo, no sé qué. Ahí vamos a hablar ahora del amigo Caputo. Me estoy adelantando. Se está adelantando. No, le estaba diciendo que ahí Simón vino enojado porque dice, me hacen esperar una hora para escuchar a este que no tengo ganas de escuchar. Bueno, escúchelo, señor, es un amigo de la casa. Claro, lo que pasa es que no pudo cruzar el puente como usted, Simón. Lo que yo le digo, Simón, quédese tranquilo ahí, escúchelo al amigo Ezequiel. Sí. Y bueno, se quedó, lo escuchó y me dijo una amiga. Bueno, pero no, es un programa de radio, no puede estar diciendo eso. No. El amigo Simón. Aparte tiene cultura. Sí, por favor, no, el amigo Ezequiel, un amigazo. La verdad que el programa de Ezequiel Guerrero me encanta a mí. Sí, buenas tardes. Me encanta. Y bueno, hoy estuvo al revés porque estábamos estrenando estudio nuevo. Sí, nos llegamos con el horario. Sí, nos llegamos con el horario, así que pasamos una horita. Por esta vez, no es que... Por esta vez, vamos a estar los martes a las 17, a las 16 horas. 16 horas, sí. Acá en CSB Radio, en estudio nuevo, cámara nueva. Ahí saludamos. Simón, ¿está Simón por ahí? Porque no lo veo, me tapa... No está. Me dice Ricardo que... se fue a secar porque vino muy mojado y tenía miedo de enfermarse. Capaz de que tomó un café. Entonces... Pero fíjese. Ahora. Pero usted no me escucha a mí, ¿no? ¿Cómo? ¿No me escucha a mí? No lo escucho a usted. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahora ¿Cómo anda, Richard? ¿Cómo anda, Richard? Simón tiene mucho pelo. Hay claro. que secarse. Claro. Y es un problema. Es un problema. Y encima acá no tenemos secador en el baño, entonces se hace más complejo el asunto. Claro, es todo con papel. Claro. Una cosa... Sí. Y usa más. Y rollos de papel. Y usa más, aparte. Está pidiendo papel prensa, dice. No hablemos de papel prensa porque la verdad que... Hay cosas, ¿no? Sería una linda expropiación la de papel prensa, ¿no? Porque como han ¿Para venido, eso? Puede ser, ¿eh? Como han venido... yo uso el Clarín. Sí. El diario Clarín. Sí. Es muy bueno el Clarín para hacer asado. Sí. Y La Nación también. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Ahí está. Prende bien. O sea, siempre prende bien. Y va con todo, ¿no? Va bien con leña, con carbón. O sea, sirve para todo. Es buenísimo. Ahí está. Es buenísimo. Así que bueno, acá estamos. Estamos un poco dispersos hoy porque el estudio nuevo... Sí, hay que acostumbrarse, ¿eh? Hace que nosotros estamos en la cámara 1, cámara 2, cámara 3. Claro, ahí el está. Micrófono, los auriculares nuevos. Entonces hay que adaptarse Después vamos a tener la posibilidad de vernos nosotros cómo salimos en exactamente, vivo, ¿no? claro. Así que, ahí está. Tenemos un monitor por eso, ahí con la hora. O sea que estamos fantásticos. Fantástico. A esos cambios uno se tiene que adaptar. Veo claro. que todo cambio siempre trae aparejado un reordenamiento. Sí, ¿no? En algunos casos para bien como en y otros casos como... Claro, en algunos casos para volver a los 90. A los 90. Hay cambios que no. Sí, Sí, está respondiendo, ¿no? Sí, paso. Estaba grabando. Como cuando grabo. Está acostumbrado porque él tiene el otro show. Claro, es músico. Lo veo claro, exacto. Entonces está todo el tiempo ahí agarrándose los auriculares. Póngaselo, Cristian Pulano. No, porque lo quería escuchar más que nada Simón, pero bueno, como dice Richard que no está, entonces después. No, pero no sé si vendrá, capaz que viene. Vamos a ver. Bueno, después ahí, bueno, vamos a ver, ¿no? Tremendo. Lo que nosotros no queremos es que Simón se nos enferme. Así que bueno, un nuevo capítulo más de Presente Pasado, 48. 48. Lindo para rimar, ¿no? Con un 8, 48, 8. Sí. Pero o que nos van a abrochar.
Había que buscar, a ver, ¿no? Eso es lo que le iba a decir. Fíjese que justamente lo que nos abrocharon a nosotros. Sí. Justamente, ¿no? Sí, Con sí, el 848 sí. nos abrocharon. Sí. Así que bueno, estamos siendo testigos de otro nuevo intento de colonización Sí. de la República Argentina, ¿no? Y quedó Una claro eso. continua colonización, Volvemos. ¿no? Porque, Claro, porque lo que tiene en la Argentina es que no te aburrís acá. claro, cada 4 años como No que... te permite aburrirte. Fíjate que en el devenir histórico Sí. hemos tenido procesos en los cuales no han querido colonizar Sí. y procesos de cierta resistencia y cierta rebeldía. Sí, sí. ¿No? es Ahora verdad. entramos en un nuevo periodo de colonialismo, Sí, subordinamiento. ¿no? subordinamiento, y que queda claro con todas estas cuestiones, nombres, nombramientos, viajes a Estados Unidos, ¿no? Que se están dando, nuevos empréstitos, nuevos préstamos, nuevo ajuste. Vivimos una colonización de la República Argentina, como estamos viendo una colonización por parte de los grupos de poder, ¿no? De los grupos económicos de poder, los verdaderos poderes fácticos de la República Argentina, como ya nos tienen acostumbrados la colonización de la justicia. Sí, sí. Y justamente hoy salió un fallo que favoreció a un socio de Caputo. ¿Sabe quién es Caputo? ¿Usted lo conoce? ¿Cómo no lo vamos a No, conocer? es una familia ya, sí, ¿no? es una de familia. los Caputo. Desde el 2018 lo conocemos, por eso. Una persona Más. que ya tiene sus añitos, ¿no? Que viene dando vuelta ahí. Salió un fallo a favor de Santiago Bausili, que fue un ex secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Bausili, le cuento, Cristian Julián, estaba procesado en un caso de presuntas negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, acusado de haber favorecido a su ex empleador. ¿Sabe quién es su ex empleador? A ver quién es. El Deutsche Bank. Y bueno, ahí está. Pero aquí, que el abogado defensor del señor Santiago Bausili tiene un apellido que ahora va a tomar un relevamiento, un auge muy importante en la justicia, que es Cunio Libarona. Es el hermano de Mariano Cunio Libarona, futuro ministro de Justicia. Como que va a quedar todo en familia, diríamos. Exactamente. Algo así, ¿no? Exactamente. Ahí está. Entonces, fíjense que la Cámara Federal de Apelaciones Porteñas favoreció este martes, o sea, hoy, una noticia fresca, al ex secretario de Finanzas de Cambiemos, Santiago Bausili, por falta de mérito, que lo dejó al borde del sobrecimiento. ¿Pero quién era? El tío que está ahí. Bueno, estamos todos en familia. Es Él una cosa, funcionario. es una cosa, no sé por qué. Es candidato de Toto Caputo para presidir el Banco Central, ¿no? Sí, para presidir el liquidamiento del Banco Central. Por eso no lo iban a cerrar, ahí está. Exactamente. Claro, ahí está. Así que bueno, acá estamos. Bausili siempre alegó haber intentado favorecer al Deutsche Bank desde su cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y su abogado Matías Cunio Libarona apeló el fallo al juez Casanel. Los jueces Martín y Ursu. ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo. Muy famoso Sí. en ese perseguimiento y hostigamiento que tuvo Cristina Fernández de Kirchner. Y Eduardo Fara, ¿no? Le dieron la razón a la defensa y al penalista que representa al exfuncionario. Así que fue procesado en su momento en el año 2016 por el famoso megacanje del gobierno de Mauricio Macri, donde designó a 6 bancos privados de capitales internacionales. Así que, y una de esas entidades bancarias fue el Deutsche Bank, para el que Bausili había trabajado poco tiempo. O sea que todas estas cosas están bien. Ahora, si en vez de que estén ellos, no sé, Cristina, entonces sería algo como, ¿no? Sería tremendo. Y hablando de Cristina, le quiero decir que Caputo y Bausili formaron parte también de lo que fue el negocio inmobiliario del Palacio Gijena, un negocio en la ciudad autónoma de Buenos Aires que dejó dividendos para este emporio empresarial, que no le dejó nada a la ciudad de Buenos Aires, pero sí fortuna
a la familia Caputo, donde estaba metido también el amigo Bausili. Y dicho sea de paso, ya que usted la nombró a Cristina Fernández de Kirchner, Caputo, la familia Caputo, ha girado pagos a Jonathan Morel. ¿Sabe quién es Jonathan Morel? Es referente de Revolución Federal, agrupación o entidad que tuvo que ver con el gatillo en la cabeza, el atentado a Cristina Fernández, el mega atentado a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Tirándole dinero desde entre el 2021, 2022 y derivando en esto que pasó con Revolución Federal. Así que acá estamos. Así que, usted dígame si este país... El Principado ya está, el Principado ya está, ya no solamente acá, ya está. El Principado ya no solamente la capital federal, sino el país entero. Claro, ¿no? sí, todo un imperio. Con estos detalles que venimos marcando, en el cual penosamente aquellos hombres y mujeres que han depositado su confianza en Javier Milei, porque no hay que despreciarlo, ¿no? Optaron por algo que ellos creían que era algo nuevo, pero que en realidad ahora se están dando cuenta que eso nuevo no es tan nuevo y que la casta tan mencionada por Javier Milei es un reemplazo, la han cambiado, ¿no? por la mafia. Entonces, porque esto realmente tenemos que pensarlo. Si esta gente viene lucrando con las arcas del Estado, no solamente Caputo ni Bausili, sino todo el conjunto. Volvemos atrás con Macri padre, ¿no? Cuando en la dictadura cívico-militar hizo grandes negocios tuvo un crecimiento de sus empresas, no solamente en dinero, sino en números de empresas. Venimos viendo que esto no es nada nuevo bajo el sol y aquello que te vendieron como algo nuevo, no es tan nuevo, y viendo los nombres que se están dando en el gabinete, estamos viendo un retroceso a la década de los 90 y ya sabemos lo que pasó en la década de los 90, ¿no? Cuando hablaban de esta inflación, ¿no? Que uno dice, ¿qué es una palabra nueva? No, en realidad la estanflación viene de, si nos podemos remontar. De 1968. Y yo diría un poco antes también, hasta incluso cuando estaba el amigo Álvaro Alzogaray. Claro, con la revolución, exacto. La revolución libertadora, ¿no? La fusiladora, siendo ministro de Economía del 55 al 59, cuando lo que él decía era, hay que ajustarse el cinturón. Exacto. Y ahora te dicen, hay que sufrir para después estar mejor. La ambigüedad, ¿no? Entonces, fíjese, Cristian Pulián, que es todo lo mismo y estamos volviendo a un retroceso, no solamente a los 90, sino también mucho antes, y con esa agresividad que tuvimos en el 55 cuando bombardearon la Plaza de Mayo. ¿no? El estancamiento de la economía, ¿no? El estancamiento de la economía, sí, que eso es la estanflación, ¿no? Un estancamiento de la economía con alta inflación, desempleo, cierre de la industria nacional. Con la poca producción, eso hace que los productos que tengan cobren más valor de lo que y es algo también preocupante porque se está diciendo que no vamos a tener una Secretaría de Comercio, que es aquel ente regulador de precios, ¿no? Entonces ponele un día, no sé, Coto se levante con el pie izquierdo y diga, bueno, hoy te voy a cobrar lo que se me ocurra, X cantidad de plata, y no haya nadie que diga, no, pará. Claro, exacto, tal cual. Para un cachito. Bueno, eso falta por la institución que no regula todo esto. Exactamente. Así que bueno, estamos ahí. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a tener que resistir, diríamos, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Ahí estamos. Ojalá que la gente se dé cuenta. Uno siempre dice lo mismo, ¿no? Uno de los objetivos que tenemos en este programa no es querer cambiarte la cabeza, no es adoctrinarte, sino es que hacerte pensar. Claro. Hacerte pensar que cuando te dicen una cosa, analizá qué es lo que te están diciendo. Porque cuando te dicen la casta, y te hablaban de la casta, y todo el tiempo con la casta, y te venían hablando de la casta, y te decían, no, Cristina te metió un montón de dólares en los ARSAT para mandarlos al espacio, y vos te la creíste. Y fíjate por dónde venían los curros, ¿no? Con este Palacio Gijena, con los Caputo, con los Niki, Toto
y Por todos eso hay que estos buscar caputos que están información, dando ¿no? vuelta. Porque esto no nos lo van a decir los canales hegemónicos estos, con los periodistas como Feynman y todo eso, esto no nos lo van a Exactamente. decir. Por eso hay que buscar esto. Y ver que acá también esto pasó por propios errores del gobierno que se está yendo. Porque si el gobierno saliente hubiese hecho lo que tenía que haber hecho con la justicia, una verdadera democratización, como lo había propuesto en su momento Cristina Fernández Kirchner, estas cosas no hubiesen pasado. Exacto, tal cual. ¿No? Tal cual, sí. Es algo que se viene ya pidiendo, la historia lo viene pidiendo, ¿no? El tiempo. Hace mucho tiempo ya que venimos con una... Tuvimos periodos muy breves donde la Corte Suprema de Justicia realmente fue una Corte Suprema, porque realmente en los periodos que yo saco de que estuvo los jueces que estuvieron y que fueron realmente una Corte Suprema con Zaffaroni dentro de lo que es ese lugar que tiene la justicia, en ese periodo sí podemos decir que la Corte fue suprema y después realmente fueron monigotes del poder económico, sí. Por DNU, ¿no? Del verdadero poder, ¿no? Sí, elegido por... Entonces, para ir concluyendo y ya arrancar con nuestro tema que nos convoca en el día de hoy, es esto. Te lo vamos a seguir insistiendo acá con Cristian Pulián, Richard y Simón. Pensá cuando te hablan, analizá, tomate un tiempo, metele pensamiento crítico a lo que te están diciendo. Busca información. Evaluá los nombres que te están proponiendo. La tenés a Patricio, 13% menos los jubilados, de nuevo en el gobierno. Tenés a Caputo de nuevo en el gobierno. Tenés a gente que es de Juntos por el Cambio metida en el gobierno. Entonces, viste cuando te venían con el verso de que los cambios no son posibles con los mismos de siempre, que lo decía Javier Milei. Los cambios no pueden ser posibles con los mismos de siempre. Te metió a los mismos de siempre. Sí, es así. Y no solamente que te metió a los mismos de siempre, sino te metió a los mismos que estuvieron en los 4 años de Macri, en el cual fue un desastre, que nos dejaron una deuda infernal, que nos ataron al Fondo Monetario Internacional cuando nos habíamos sacado encima de esa entidad bancaria y que nos están volviendo a someter al antojo y al capricho del poder económico verdadero, ¿no? Sí, el poder, como que volvemos al pasado, pero no aprendemos, ¿no? Porque es así, porque volver al pasado es justamente eso, ¿no? Para no cometer los errores en el presente y futuro. Bueno, acá como que volvemos otra vez al pasado, pero lamentablemente no, para que se repita lo malo que nos hizo a todos, no solamente a un cierto sector, sino a todos. Por eso lo bueno, yo creo que siempre siempre en todo lo malo, siempre hay algo bueno, ¿no? Como en todo lo bueno siempre hay algo malo. Yo creo que acá tenemos que ver el resquicio para que de una vez por todas la gente pueda entender de qué se trata realmente. ¿No? Cuando nosotros venimos hablando de la grieta, y cuando muchos se empecinan a decir que se termina la grieta, ahí llegó Simón hablando de grieta. Ahí está, Simón. Ahora sí, ahí está. ¿Cómo anda, Simón, querido? Ahí está. ¿Cómo anda? Upa. Bueno, Simón, no me diga eso. Simón, yo le voy a pedir un favor. No me diga esas palabrotas al aire. Me pide disculpas. Bueno, está bien, lo disculpo. Pero digamos, primero no le voy a permitir lo que dijo del amigo Ezequiel. O es un compañero, un amigo, que no lo voy a traducir. Bueno, sí. No le voy a permitir que diga eso Ezequiel, porque Ezequiel es un amigo. Bueno. ¿No? Escuchó el programa. Y bueno, si a usted no le gustó el programa. A mí me gusta mucho, realmente, Simón. Pasa que habla del paraguas de que cree todavía ese de los paraguas. Ahí le está armando Richard, se vino con todo. Está diciendo que la mafia que está ahora colonizando el gobierno de Milei son siempre los mismos. Ahí está. Y sí, tiene razón. Y lo peor de todo es que mi familia les cree, dice. Claro. Los gorilas les creen. Porque no hace lo que hace el que busca información. Exacto. Porque lo que hizo usted, Simón, a partir de escuchar CSB Radio en presente y pasado,
empezó a estudiar, a leer, a buscar información, se acercó hacia nosotros. Claro, nos esperó ahí en la puerta y nos preguntó, che. Claro, ahora entendí, dice Simón. Sí. Dice que Macri... ¿Qué? ¿Qué me dice Simón? A ver, no lo escuché. No. Lo voy a traducir. Dice que Macri se deje romper... le voy a decir como él lo dijo, ¿no? Bueno. Si usted me permite, Richard. Yo hago el pip, si no. Dice que Macri se deje romper las pip en Boca, porque si no, él personalmente lo va a ir a buscar. No. La violencia no. Tenemos que ser diferentes, como lo venimos hablando, ¿no? Claro, él dice, bueno, y ellos pueden decir cualquier cosa y nosotros no. Sí. Y bueno, ahí está. Es la tradicionalidad argentina, lamentablemente. Nosotros somos gente racional. De probidad. Gente de bien, porque ¿viste? Ahora ellos dicen que van a gobernar para la gente de bien. Sí. Nosotros somos la gente bien y para nosotros no van a gobernar. Sí, o sea, ellos van a gobernar para la gente, para la barbarie. Nosotros somos de la parte de la civilización. Exactamente. Entonces, Simón, tranquilidad. Ahí está. No hay que ponerse tan nervioso. Y bueno, ya han cambiado una jueza y ya la jueza decidirá cuál es el destino que va a tener el querido Club Atlético Boca Juniors, si hay elecciones o no. Pero bueno, acá estamos. Ahí está. Cristian Pulián. Espero que eso se pueda resolver pronto. Que el 17 de diciembre haya elecciones en Boca. Sí, y el mismo socio decida. Bueno, pero hay que aprender a perder. Bueno, y si no puede ganar Ibarre, bueno, que no haga todas estas cuestiones. Y bueno, que se prepare, ¿no? Que se prepare. Claro, Simón me dice. Pasa que tenemos el negocio acá. Y cuando perdemos, vamos a perder el negocio. Entonces tenemos que hacer algo. A ver, que tenemos algún juego. Bueno, vamos. Estamos peleando ahí por la sociedad, no por el fútbol. Claro, pero bueno. ¿Me ayudás para que...? Vamos. Claro, Simón dice que los jueces que le responden a Macri, si no le responden, inmediatamente cambian de juez. Pero bueno, lo dijo Macri, ¿se acuerda? Si no, estos jueces no... Claro. Cambiamos, tenemos otro. Claro. Pero bueno, vamos a pensar de que se va a dar. Sí, ojalá que el 17 puedan estar votando. Después, bueno, ahí, que gane quien tenga que ganar y que el socio decida. Exacto, ¿no? Exacto. Que son los que bancan el club, que son los que siempre van a la cancha, los que se mojan, los que sufren por el club. Como dijo Juan Román, ¿no? El club es de los socios. Es de los socios. Punto. ¿No? Es lo mismo trasladarlo al país cuando hablamos nosotros. El país es de toda la gente. Exacto. Todo el soberano que elige, en este caso, eligió. Hay que bancársela, nos guste o no nos guste. Vos también la tenés adentro. Y después tendremos que ver las consecuencias que dejarán estos muchachos. Pero bueno, vamos a ver cómo se va sucediendo a medida que vaya pasando el tiempo. Cristian Pulián, bienvenido. Bien. Bueno, gracias, Oscar. Bienvenidos también. Bienvenidos 48. A Simón y a Richard. 48. ¿Qué parte? 18. Parte 18. Bueno, la parte 18 diríamos que de la política del general Urquiza, pero obviamente que estamos hablando de todos estos conceptos del derecho natural y de gente, que era la ciencia política que se implementaba en esa época. O sea que lo que estamos viendo en estos programas últimos fue cómo era el vocabulario político que empezó a transcurrir a partir de 1810. Pero bueno, hicimos también todo un repaso histórico previo para entender cómo se va llegando. No es que surge acá, sino que ya lo habíamos hablado desde antes de la Revolución Francesa. Pero bueno, yo antes de... porque ya nos quedan, creo que 3 programas, en los cuales de los últimos 3, 2 junto con este van a ser lo que hablemos esencialmente de lo que es la temática. Así que lo que me queda por repasar desde aquí hasta el final, diríamos, es cómo se van surgiendo en 1810 los gobiernos, o la forma de gobierno que querían buscar los sistemas de gobierno a llegar a ese Estado federal, ¿no es cierto? Pero bueno, yo traje, para llegar a esto, igualmente yo traje tres conceptos de 3 exponentes, obviamente. Uno es de Max Weber, es de ciencia política, un experto en ciencia política, y dice el Estado. A ver, ¿qué es el Estado para Max Weber? El Estado es una asociación de dominación que reclama el monopolio legítimo del uso de la coerción física en un territorio determinado. Eso es uno de los tantos, y se utiliza mucho en lo que es la ciencia política argentina y en la ciencia política mundial. Este concepto es uno de los que más llevó a cabo la ciencia política, ¿no? Que también lo podemos ver, bueno, el Estado, como siempre decimos, ¿no? Un conjunto de instituciones, ¿no? Después, la nación, ¿no es cierto? Que, a ver, el Estado
siempre, el Estado contemporáneo siempre requiere de la nación y la nación siempre requiere del Estado, o sea que van en conjunto, van de la mano, no pueden estar separados, porque la nación obviamente hace la cohesión de las provincias, en nuestro caso, y políticamente obviamente y con su etnicidad hace que el Estado pueda surgir para poder representarlos a todas estas provincias, ¿no es cierto? Entonces, acá lo traje a Stanislao Mancini. ¿Quién es Mancini? Fue un italiano que fue uno de los precursores de lo que él fue armando lo que es la teoría, obviamente, del principio de las nacionalidades, ¿no? En el tiempo romántico que se decía, ¿no? Allá por 1800, por la mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, la nación para Stanislao Mancini quiere decir que es una sociedad natural de hombres conformados en comunidad de vida y de conciencia social por la unidad de territorio, de origen, de costumbres y de lengua, del mismo modo, la libre constitución interna de la nación y su independiente autonomía con respecto a las naciones extranjeras. Eso es lo que significa nación. Después podemos ver también, hacer una discusión sobre qué tal independencia autonómica tiene nuestro país hoy, ¿no? Pero bueno, el concepto que generaba Mancini era justamente para que después los pensadores o obviamente aquellos que querían conformar este Estado en esa época tuviesen una teoría para poder llegar a eso. O sea que acá tenemos los dos conceptos claros de lo que es el Estado hoy y la nación. Y el federalismo, que es el sistema, ¿no? Ahí estamos. Porque acá puede ser también unitario. Bueno, en este caso nuestro sistema obviamente fue federal, obviamente que en ese federalismo no se aplicó, se aplicó un centralismo, pero eso lo vamos a hablar después. Ahora lo voy a citar a William Riker, que es un politólogo norteamericano, dice que el federalismo es una organización política en que las actividades del Estado han sido divididas entre gobiernos regionales y un gobierno central, de tal manera que cada tipo de gobierno tiene ciertas actividades sobre las tomas de decisiones. Eso es claro. Cierta independencia. Exactamente, claro, porque en nuestro caso, obviamente que cada provincia tiene su autonomía con respecto a que se pueden elegir su propia constitución, siempre basada en lo que dice la constitución fundamental, ¿no es cierto? La Constitución Nacional. No se puede salir mucho de los carriles de lo que dice la Constitución Nacional. Exacto. Pero sí pueden elegir su propia Constitución. Sí. De hecho, cada provincia la tiene, ¿no? Elegir sus propios representantes en la legislatura y en el Poder Ejecutivo. Muy bien, es la autonomía que pueden adoptar sin que se pueda introducir o intrometer lo que es el gobierno nacional o el Estado mismo, le da esa posibilidad. Pero bueno, tiene que siempre estar acatando obviamente al primer magistrado, que en este caso es el presidente de la República, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son los tres conceptos que, bueno, para llegar a eso tenemos que hacer un recorrido por el tema que venimos hablando, ¿no? Pero es súper importante entender esto porque es fundamental entender el concepto de Estado, el concepto de nación, sí, el concepto de federalismo. Tal cual, sí, ¿no? sí, como sí, para sí, poder entender cómo se configura lo que es también hoy la República Argentina. Sí, tal cual, porque, a ver, en su momento, obviamente que vamos a la teoría, ¿no? No vamos a hablar, después lo voy a explicar, pero podría haber sido también un Estado unitario donde justamente estos gobernadores, de lo que vos hablaste, no hubiesen tenido ese arbitrio de poder utilizarlo. Claro. Porque todo dependiese siempre de lo que era en la teoría unitaria o centralizada, justamente acatar todo lo que viene de la nación, o sea que no tendrían esa potestad de poder erigir su propia legislatura y de hacer todas estas cuestiones que llevan al federalismo. Por eso Massa decía en algún momento, se me viene a la cabeza, más federalismo para las provincias. Claro. Entonces, si entendemos todos estos conceptos y de repente entendemos la funcionalidad del Estado, de repente vamos a entender a aquellos políticos cuando se presentan a la hora de lo que es los actos cívicos, ¿no? Hacer este previo, ¿no? Que nos convenzan a nosotros para ver si son votados o no. Por eso es súper importante entender esto, claro, que es lo que nos falta. A ver, por ahí, ¿cuántos de los ciudadanos entendían a Massa cuando decía y hablaba de más federalismo? Claro, por exacto. Ahí no muchos entendieron de qué se trataba. No, por eso por eso yo siempre digo que hay que reestructurar un poco lo que es la educación. Obviamente que si viene la educación con esta tradicionalidad es por algo. No. Creo que vos lo entendés, esto es lo que quiero decir, ¿no es cierto? A la hora de que hay muchas cosas que tal vez no se tengan que escuchar, observar o analizar. Y de repente, bueno, aquellos que... Porque hay una teoría que te bajan, obviamente, de lo que es el Ministerio de Educación, que muchas veces decide esto es obsoleto ahora, esto hay que modificarlo. Y si de repente no encontramos en las teorías, ¿no es cierto?, algún
algo que pueda romper con esto, que decís, bueno, esto se sigue manteniendo de esta misma manera, de repente un poco como romper un poco la estructura sabiendo con otros métodos, de otros actores, en estos casos historiadores, a la hora de decir, bueno, si a nosotros nos bajan del Ministerio de Educación esto para darle a nuestros estudiantes, de repente decir, bueno, este autor me dice tal, pero no dice esto. Claro. Esto es súper importante, más allá de que después yo tenga que contestar como estudiante lo que dice el profesor sobre ese, ¿cómo se llama? Ese autor de que no nos hace leer, pero es para entender las dos miradas y de repente terminar concretando que verdaderamente no es como en su momento tal vez alguien nos los dijo, claro. ¿No es cierto? Pero bueno. El cuentito que nos quisieron vender. Es así, claro, tal cual. Porque hay muchos errores. A ver, te cuento, yo tengo un libro de ideas políticas en la Argentina de José Luis Romero y maneja muchos anacronismos ahí. Lamentablemente es así. Aquellos que les gusta mucho José Luis Romero no está mal, que lo sigan leyendo todo, pero genera muchos anacronismos y de repente esto lo que estamos viendo no lo habla y habla así sobre que hubo una divergencia o un antagonismo, obviamente, entre dos sectores, pero quien verdaderamente tuvo mayor culpa fueron aquellos que no llevaron a concretar la organización nacional, que fueron los caudillos. O sea que estamos hablando del federalismo, que tampoco lo es así, y no es así tampoco. Hay toda una temática que justamente es este vocabulario político que traje hoy, ¿no es cierto?, al programa, o en estos programas. Pero bueno, habíamos visto los sucesos en España que habían llevado obviamente a que se formen juntas, después de que obviamente Fernando VII quedó preso en Bayona, y acá se va a utilizar el tema de lo que decía Francisco Suárez de la retroversión de la soberanía del pueblo, que era aquella soberanía que de repente el pueblo le había cedido al rey, y como el rey en este caso estaba privado de su libertad, esa soberanía volvía nuevamente al pueblo. Esa es una de las teorías que sucede acá. Y después estaba la otra que era del contrato social a través de Rousseau, que venía de Luc, también esto, que era sobre que a la faltante, a la vacante del puesto, o sea, del cargo del rey, lo que podían hacer eran comicios obviamente populares y que el pueblo se podía dar su mejor forma de gobierno que más quisiese. Pero lo que no admitía era justamente la divisibilidad de la soberanía, o sea, eso no, tenía que quedar indivisible, como en el gobierno central. En este caso lo irían a tomar las capitales, claro. Las capitales del virreinato, en este caso el virreinato del Río de la Plata, claro. Santiago de Chile, México, ¿no es cierto? Entonces acá empieza la divergencia. Entonces acá estamos viendo cómo también hay un problema de la lucha por la soberanía entre los sectores que son unitarios y los sectores que son confederales, porque en este programa y en el último que nos queda no voy a hablar de federales, voy a hablar de confederales. Claro, porque eran las ideas que verdaderamente tenían Artigas, que tenía el Paraguay, que tenían la mayoría de todos los que se llamaron federales, porque cometían el error tal vez de fijarse o analizar la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, pero tomaban los artículos de la Confederación de 1781 de los 3 estados angloamericanos. Entonces es ahí donde se genera esta confusión, porque a ver, si decimos, bueno, los federales, bueno, pero los federales querían generar esto del Estado federal, y no era así, claro. Era simplemente alianzas que para en mi caso, ¿no?, de que yo estudio todo esto, para mí era lo mejor que podía sucederse en esa coyuntura que sucedía en ese momento determinado. En ese momento histórico. En ese momento histórico, que puede prolongarse hasta mitad de siglo, como sucedió, ¿no? Y a partir de 1845, por ahí ya tenía que haber cambiado el sistema. Eso no quiere decir de que, yo estoy a favor de cómo se derrocó a Rosa, y por la situación no. Por unas cuestiones, por lo que uno empieza a estudiar y sabe de lo que iba a suceder con las ideas que tenían estos políticos. Pero de que el Estado era todo un hecho, el Estado nacional, sí, porque era un requerimiento internacional ya. Se iban acoplando todos al sistema que venía obviamente de afuera, porque lamentablemente eso así era lo que venía sucediendo a través de lo que era el capitalismo y todo eso. Entonces requería tal vez una mayor concentración a la hora de lo que son los mercados. Estoy hablando de una concentración de que sea un solo mercado, ¿no es cierto? No de la concentración de la riqueza que pues se hace obviamente distribuye, sino concentrar todo en un solo mercado a través de una institución que sea una institución en general de todas las provincias, no como sucedía hasta ahí, que eran todas separadas, autónomas, y no tenían
una potencialidad como se requiere cuando se unifican. Es una cuestión lógica en un Estado federal. Pero bueno, el mejor sistema que se procuraba, para mi punto de vista, en esa época era una confederación. Y así no lo entendían, obviamente, lo de Buenos Aires. Viste que querían, obviamente, esa centralización. El problema sucede también acá algo, ¿no? Si diríamos como Gorriti, que era obviamente diputado por Jujuy, que estaba arraigada a Salta, porque Salta, recién Jujuy va a formarse como provincia recién en 1834. Lo que va a suceder acá con Gorriti es que va a hablar en el Congreso del 26 del Rivadaviano, va a hablar sobre que se pueda generar esto de ceder ciertos atributos de las provincias a un gobierno central, pero que sea distributiva lo que es el tema de la riqueza, sin perder por ello las provincias su calidad autonómica. Entonces, lo que sucedía acá con esto es que sin saber el concepto o la teoría del Estado federal y nacional, de repente estábamos viendo cómo ya se estaba encaminando para eso. ¿No es cierto? Cómo se encaminaba lo que era el tema de esa concreción, de eso que querían hacer, que hasta ese momento, obviamente que el Congreso del 26 no va a procurar justamente esto de generar una constitución, obviamente federal, era más que nada unitaria, por también lo que venimos hablando ya del año pasado, lo que hablamos de Rivadavia, con el tema, ¿no?, del Famatima, ¿no?, de todo esto, como de intereses mineros, que a hacer de la centralización iba a ser de esas instituciones dueño real de eso. Ese es el propósito que tenía Rivadavia para eso. Pero bueno, acá vemos entonces, como te venía diciendo, sobre el tema de lo que eran las divergencias estas que van a empezar a surgir, que algunos van a tomar a Francisco Suárez, y el derecho natural y de gente, que es esto, ¿no?, obviamente, pero por eso el derecho natural y de gente tenía estas cuestiones. No era uno solo, sino que tenía varias ramas y varias connotaciones dentro que hacían que también se formasen estas divergencias, porque si el de Suárez hablaba de la retroversión de la soberanía al pueblo y que generaba la divisibilidad de la soberanía, de repente el contrato social que estaba dentro del naturalismo generaba esto que era lo contrario, que era que no sea dividida la soberanía. Y esto venía de Luke. Luke hablaba de eso, porque decía que los poderes intermedios generasen anarquía. Los poderes intermedios eran las alianzas, las confederaciones. Entonces ellos van a tomar esto. Por eso es súper importante entender que siempre las cosas que se van sucediendo a través de la historia, de los políticos que van tomando decisiones, se viene por una teoría de algún filósofo, de todos los escritores y pensadores de la época. Porque puedo decir de que los trenes se nacionalizaron después de que Domingo Perón tomó a los mismos, porque ya venía hablando Raúl Escarabrino Ortiz de sacarle la expropiación a los ingleses, porque eso generaría obviamente una potencialidad para el Estado y para la gente, ¿no? Porque nosotros, si uno vivía en la época, de repente pagaba un viaje en ferrocarril, no sé, un montón de dinero. Entonces no regulaba el Estado obviamente lo que es el tema del precio, sino lo regulaba la misma empresa privada que estaba sentada como dueña de cada empresa, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta ahí tenemos eso. Después, obviamente que, por eso te digo que los federales, obviamente son confederales. Y obviamente que después la asamblea del año 13, ¿no?, con el tema de la Constitución, ¿qué va a pasar? Porque obviamente se hablaba de un Estado y Nación, siempre hay que entender el Estado y Nación que acá se iba hablando, no es precisamente el que hoy tenemos, este Estado contemporáneo, obviamente, sino que era un Estado que generaba esto de que su acepción era que era un grupo de seres humanos bajo unas leyes y bajo un gobierno. Y nación era tomado como sinónimo, o sea que la gente no tenía ese gentilicio, ese sentido de pertenencia por el sentimiento de algo, sino que lo que sí adoraban era el tema de adorar a las leyes. Claro. O sea que no era un conjunto tampoco de instituciones esto, ¿no? ¿No es cierto?, lo que es este Estado. Y obviamente que la Asamblea va a generar esto de la Asamblea del año 13, va a generar esto de que se pueda crear una constitución. El tema era cómo, a ver, de qué forma se iba a poder elegir. Obviamente que va a suceder algo como en el Congreso de Rivadaviano, que no se va a poder concretar, pero obviamente que también tengo que aclarar que en esta asamblea se sentaban los logistas, y de repente cuando los ingleses tuvieron la alianza de Apodaca Canning con España, de repente obnubilaron al Congreso diciéndole que no había constitución ni independencia, porque era justamente esto, porque a ver, si necesitábamos también una constitución, también tenía que haber una independencia, si no medio como que
Es decir, está bien, hay una constitución, pero bueno, manejar ciertos artículos en función de qué. O sea, de los intereses foráneos. Claro, el tema era ese. El problema era ese. Entonces lo que hace Inglaterra es decirle a los logistas que estaban sentados en el Congreso, en la Asamblea, que no se generase esto. Entonces se va acá a donde San Martín después se va a pelear, se va a ir, obviamente va a tener divergencias, y va a quedar María de Alvear como encargado de la logia. Obviamente, pero bueno, ese tratado que hacía, el tratado Apodaca-Cani, era que los ingleses cooperarían con la emancipación española de Francia, y obviamente que Inglaterra, a través de George Canning, que era el primer ministro, lo que iba a hacer era tomarle las economías a los países o a los territorios, a las comarcas hispanoamericanas. Entonces esa era la reciprocidad que había, no lo iban a hacer gratis. En su vida hicieron toda la cosa gratis, obviamente, pero bueno, ese era el tema. Y uno de los arreglos que hicieron, aparte, o días posteriores, eran que las comarcas hispanoamericanas dejasen de pertenecer a la administración borbónica para pasar al Estado, que el Estado era el rey. O sea que, cuando sucedió esto, ¿qué pasaba? Que todos los pueblos hispanoamericanos tomaban el mismo derecho que los estados o las provincias que estaban en España. Ya no eran colonias, tomaban el mismo derecho. Rango, digamos. Claro, por eso después ellos nos van a enviar a que nosotros enviemos 2 diputados para formar esa constitución que después va a surgir en 1812 en España, que nosotros la vamos a acatar. Pero bueno, eso es lo que había sucedido con esto de la Asamblea. Y lo que había pasado antes, en 1810, era justamente el Cabildo Abierto, ¿no? Donde ahí se generaba diríamos, unas votaciones, vamos a decirlo así, en función directa, ¿no? Porque ahí se juntaron para ver qué sucedía con el virrey, ¿no? Que había caído, obviamente, la Junta de Sevilla en febrero, o en enero de ese año 1810, obviamente llegó más tarde acá, se había abierto lo que es la semana de mayo, el 18, y el 22 se generó este Cabildo Abierto. En ese Cabildo Abierto se discutían, estaban obviamente los españoles, ¿no? Ahí peleando para no perder el mercantilismo, estaban los liberales que buscaban abrir lo que es el puerto. Y justamente sucedía estas discusiones, ¿no? Y una de las discusiones es que Castelli decía, bueno, pero nosotros no podemos acatar lo que dicen las Cortes de España o las nuevas juntas que se han formado, porque no han pedido el principio de consentimiento a través de la voluntad de los pueblos americanos a participar. Nosotros vamos a entrar por voluntad y no por obligación. Entonces no vamos a acatar eso. Entonces Olue o el fiscal Villota, que eran españoles, decían, bueno, está bien lo que vos decís. Yo lo hablo así, no lo hablo así. Yo lo hablo así. Bueno, está bien lo que vos querés, Castelli, pero el tema es que vos querés posicionarte en la misma posición que las juntas, pero vos no le preguntaste a los pueblos del interior del virreinato si te quieren acatar a vos como nuevo gobierno. Vos no lo hiciste eso. Entonces va a aparecer en escena, y voy a poner otra palabra fuera de la formalidad, va a saltar Juan José Paz y le va a decir, bueno, pero con la urgencia que tenemos, nosotros vamos a representar, por ser la hermana mayor, a las hermanas menores. Y a partir de ese momento se genera esto, que es, acá, bueno, pongo un punto, cité el principio de consentimiento, es el derecho natural y de gente, eso es lo que estamos viendo. Entonces es ahí donde esto se va a poner en práctica. Obviamente que después, el 24, van a elegir a Cisneros como presidente, y el pueblo que estaba en las milicias se va a levantar para darnos nuestro gobierno. Y no hubo paraguas acá. No hubo paraguas, eso lo vamos a aclarar, no hubo paraguas. Así que bueno, para los que escuchan esto, ¿no? Es una falacia de la historia oficial, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno aclarar. Esa es la fotito del Villique, ¿no? La figurita del Villique, sí, ¿no? Con los paraguas. Como si nosotros Argentina yo hubiese estado, una cosa que no se puede creer, ¿no? Acá estamos haciendo todo este análisis que lo que costó colocarle el nombre a la República Argentina, todo un proceso que es increíble. Y cómo también pasa esto con el Estado, ¿no? A ver qué forma de gobierno. Acá se estaban luchando por la soberanía, ¿no? Unos querían las alianzas, otros querían el tema de la centralización. La centralización en realidad era uno solo, que era Buenos Aires. Y era una élite, no eran todos. Y los demás querían unas alianzas porque era lo que más querían. Imagínate que venían arraigados a todo un proceso de centralización a través de las gobernaciones e intendencias, ¿no? Y que tenían que brindar tributo al gobernador intendente, que tenían que rendirle cuenta al virrey, y de repente tenían esta posibilidad de tomar, obviamente, lo que decía Francisco Suárez, de la retroversión de la soberanía del pueblo, y convertirse en personas morales, que eso también es de esto. Dicen, otra vez vamos a volver a quedar ahora subyugados, pero no por España, por Buenos Aires. No, yo me quiero emancipar. Y eso es lo que fueron buscando a través de todo esto, todo un proceso, un problema, un quilombo, vamos a decirlo así. Para un hablarlo problema mal y pronto.
que hoy, si nos ponemos a analizar, se sigue luchando, ¿no? Por el federalismo, el unitarismo. Seguimos con los mismos problemas de esa época. Porque el Estado ya está planificado, el Estado ya está con sus instituciones, está todo bien, pero se pelea en la lucha de cómo manejar eso. Lo vemos con lo que acabaste de hablar, eso es lo que dijiste, lo podemos llevar al plano de la centralización también. O sea, hay un montón de cosas que nos tenemos que poner a pensar si verdaderamente la teoría y la práctica se sucede. Muchas veces hay 1.000.000 de años luz que pasa Claro. eso. El tema que estaría bueno decir una vez, por fin de la práctica, por fin se dio la práctica, un 90% de esa teoría que nunca se llegaba, por fin se dio esa práctica. Yo la veo muy lejos a lo que es el sistema y no sé si voy a estar vivo para decir, bueno, acá se pudo romper la estructura de eso. Pero bueno, la teoría está, ahora hay que saber aplicarla y que, que verdaderamente los políticos tomen esa postura de decir, bueno, vamos a aplicarla como corresponde. Pero bueno, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar cuando hay intereses tan contrapuestos, ¿no? Claro. Tan contrapuestos, porque realmente, de verdad que venimos hablando, insistiendo en los dos modelos de país. No es algo antojadizo. No. Es así. No. Acá lo dije. Es así. O sea, venimos peleando desde el nacimiento de la patria. Claro, exacto. Con estas cuestiones, ¿no? Exacto. La liberación de los ríos interiores para los extranjeros, ¿no? El manejo de la aduana, transformarnos como Argentina granero del mundo. Todas esas cuestiones hacen a dos modelos de país que están muy enfrentados y muy contrastados y como hacía mucho tiempo no se daba en una discusión electoral como la que se dio esta última que nos ha tocado vivir. Tal cual. En el cual se ha elegido una forma de gobierno y llevar adelante el país que a nosotros no nos simpatiza y no nos cae bien. No, por supuesto que Vamos a ver qué resultado y qué consecuencia tiene para el pueblo en su conjunto. Pero Pues bueno, estamos hablando también de concentración de la riqueza, es esto lo que venimos hablando, liberar la economía, ¿no? O sea que... Sí, liberar la economía para ese cierto sector y no para hacer una generalización a través de las 23 provincias y la ciudad autónoma, ¿no? Porque eso es lo que es la República Argentina, ese límite de la soberanía tanto del extranjero como el interior del Estado, ¿no? Exacto. O sea, todos tenemos que rendirle cuentas al Estado, porque si atenemos a lo que dice Max Weber, y bueno, sí, es así, dice que busca la coerción física en un territorio determinado, y sí, es así, o sea, vos tenés que rendirle cuenta y no podés zafar del Estado. Entonces, lo que sí podemos bregar es porque justamente ese Estado, ya que nos impone a nosotros ciertas cuestiones, que él sea también restributivo a la hora de lo que nosotros damos. Entonces, eso, o sea, pero nosotros para llegar a eso tenemos que también fomentar esto. Entonces tenemos que ver a la hora de los actos políticos o cívicos, es ver quién nos los va a representar a nivel de un Estado benefactor, que vamos a poner esta palabra, ¿no? Porque si vamos a hablar, el Estado siempre estuvo, pero ¿en qué manera estuvo? Liberal, claro. ¿No es cierto? Bueno. ¿Qué representaba ese Estado? ¿Para quién representaba? Exacto. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar a ver si el Estado o quienes van a estar, ¿no es cierto?, llevando las riendas de la República, si verdaderamente van a tomar ese Estado para que genere todo esto lo que nosotros necesitamos a nivel de toda la gente, no solamente un cierto sector. Por eso hay que entender esto. Si entendemos esto, yo creo que, yo te soy sincero, hubiese salido un 80-20 para favor más o menos de Massa. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Es que acá también, si vos me permitís, Cristian, te voy a hacer un punto. Sí. Porque acá también por ahí el error que nosotros hemos cometido, y yo por ahí hablo más desde mi rol de militante político, es en no defender en su momento a los hombres y mujeres que supieron defender ese modelo económico, social, político, que nos llevó a defender a Néstor, a Cristina, ¿no? Y como que lo dejamos pasar y le gatillaron en la cabeza y no pasó nada y caímos en la cuestión estratégica, en el error estratégico de elegir como presidente a Alberto Fernández, que por ahí en ese momento estratégicamente era lo mejor que había en el camino, pero definitivamente no fue así. Y seguimos cometiendo esos errores en querer pronunciarlo y ponerlo a Massa como candidato a presidente de un espacio político que no era representado por Sergio Tomás Massa. Entonces, por ahí, llevarnos a una propia
y fuerte autocrítica para entender los errores que venimos cometiendo o que cometimos en estos 4 años. Sí, ¿no? sí, Propios sí, también sí. como militante político, te lo digo, de cuando asume Alberto Fernández dice, cuando ustedes vean que yo me desvío en el camino, salgan a la calle y dígamelo. O sea, ¿te acordás que lo dijo en parte de su discurso cuando ganó la presidencia? Y nosotros no salimos a la calle a decirle, flaco, no es por acá. Claro. Claro, ¿No? bueno. Entonces por ahí permitimos que nos metan en un caballito de Troya aquella persona que nos agarró de la mano y nos llevó a la derrota que sufrimos aplastantemente Y ahora, sí. y a equivocarnos estratégicamente en poner un candidato que no nos representaba a Y todos. claro, bueno, porque si hubiesen pasado cosas diferentes, hoy obviamente que Unión por la Patria hubiese ganado, por una cuestión lógica. A ver, en los gobiernos, si vos haces las cosas bien durante 4 años, es muy imposible que no ganes para una reelección o bien para seguir representando al partido en lo que es la funcionalidad del Estado y la Argentina. Claro, y en aquellos gobiernos que se pretenden, porque acá también hay error cuando se habla de gobiernos peronistas y gobiernos no peronistas. Bueno, sí. Entonces hay que ver realmente qué es lo que significa el peronismo y qué intereses realmente defiende el peronismo. No, sí, sí. Y lo más fuerte que tiene hoy por hoy y que estamos viviendo, más que el peronismo, es el antiperonismo. Y claro. ¿No? El antiperonismo, no solo el antiperonismo, el antikirchnerismo, lo venimos hablando hace 2 o 3 programas atrás. El antiperonismo, el antikirchnerismo, el antiestado. Entonces eso hace un caldo de que no se pueda entender estos conceptos que muy claramente estás desarrollando vos en estos momentos. Sí, no, y aparte que también verificar los brazos que tiene cada sistema, en este caso, no sé, justicialista, peronista, los brazos que se fueron saliendo del mismo a través de todo un proceso histórico, porque no todos representaron, siempre vamos a terminar hablando lo mismo en esta cuestión, porque siempre tenemos para poder poner como ejemplo el menemismo, ¿no es cierto? Claro, Que exactamente. más allá de llevar las banderas del justicialismo, no representó justamente nada. eso. Por eso está mal decir aquellos que, obviamente, son antiperonistas. Sí, pero el peronismo se hizo las cosas mal. ¿Se acuerdan? Menem, y Menem no hizo. Claro. Justamente Menem te representaba a vos. Claro, Menem, bueno, acá lo tenemos a Menem, ya que lo trajiste a colación. Con este gobierno que acaba de erigirse en el poder, de la vuelta a esos 90, Bueno, ¿no? Con ese neoliberalismo que nos llevó al desastre que nos llevó. desastre. A la Privatización de empresas. Tal cual. No, y ahora volvemos a lo mismo. Y Y sí. en las palabras del mismo presidente electo Javier Milei, que dijo todo lo que pueda ser privado va a ser privado, Y o te va a lo estar en dijo. manos de privados. Te lo dijo en la cara, no como Menem que dijo que no. Y no solamente que lo está diciendo, sino hombres y mujeres que está poniendo en la gestión como para llevarnos a ese camino. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que uno por ahí pretende humildemente desde un programa de radio que habla de historia y que nos pone este presente pasado al éter, en el aire, para que vos puedas entender de qué se trata. Sí, porque aparte, para ir finalizando, ¿no? Lo que yo traigo es muy complejo de entender. Porque esto, a ver, lo que yo traigo, uno porque vive estudiándolo, Claro. no lo comprende. Yo sé que es muy difícil entender esto. Pero si uno llega a comprender esto, después lo puede trasladar cíclicamente en muchas épocas y notar, pero aquel tomó lo que decía Rousseau, aquel Luke, aquel... Ahora estoy entendiendo, eso es lo que a mí me pasa. Claro. O me pasó Upa. por lo menos. Ahí saltó Simón. Yo estoy entendiendo, dice. Sí, se Bueno, no digo que todos no entiendan, no, Simón pero está es entendiendo. complejo. Claro. Sí, Simón dice, con usted se la agarró puñal. ¡Opa! Bueno, pero, Bueno, se pero a enojó mí me con usted. agrada. Se enojó, pero a mí me agrada porque entendió. Sí, se enojó con usted. Oh. No, Simón. No, pero yo no me voy con yo no me voy con Ezequiel. No, Simón dice, no. si usted cree que él, por ser gorila, estas cosas no las va a entender, sí las entiende. Bueno, él es cosa especial, pero ¿qué gorila va a entender esto? Ese es el problema. Simón lo que no... Opa. Ahí Bueno, está, le está acariciando la sí, cabeza sí, a menos Richard, mal. porque si no, Yo menos también la mal, tenés Richard. adentro. Gracias, Richard. Ahí está. la tenés adentro, dice, pero por favor, ¿cómo? A usted le está No, hablando. no.
Simón, entiéndalo a Cristian Pulián, no quiso decir eso. Claro, ¡Epa! No. Lo que le voy a traducir lo que usted quiso decir. Simón, lo que quiso decir Cristian es que el proceso histórico que nosotros estamos tratando de que se pueda visualizar es complejo de entender a cómo nos quisieron contar el cuento de la historia oficial. Que te la dibujaron con los paragüitas, con Michigan y con toda esta pavada que la verdad que no sirven para nada porque no te hacen pensar a los chicos realmente cómo se sucedió ese proceso. Te hacen obedecer y no a pensar. Exactamente, eso estaba Me cago en la puta madre que ahí me está, ahí está, bueno, se dio cuenta. Está bien. ¿Cómo? Simón le está pidiendo disculpas. Me cago en la puta madre. Bueno, sí, está Sí, perdonado, por supuesto, cómo no. Está bien. Bueno. Eso es lo que me gusta de Simón. Que el gorila entiende, reflexiona y se da cuenta hasta sus propios errores, ¿no? Que se enojó con ustedes. Sí, porque yo creo que ningún gorila hace eso. No, olvídelo. Se ponen, se encasillan ahí. ¿Y cómo? ¿Y no lo sacás de esa discusión? No, se la cosa. Yo porque la torre. Pero ahí está. O quieren pelear en la calle con, no es con el padre de alguno, ¿no? Sí, Simón, ¿cómo lo quiero, Simón? ¿Cómo lo quiero? Bien, Dice ahí. Simón que está todo bien con usted, Ahí Cristian. está, bien. Voy a poder salir tranquilo. Sí, tranquilo. Ahí está. Y que el domingo 17 quiere ir a votar a Riquelme. Ahí está. Por supuesto. Ojalá. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado ¿Le al quedó final. algo como para redondear? No, lo que nos va a quedar para diríamos, el último programa a través de la teoría es simplemente a partir de lo que fue, bueno, esto de la Asamblea, terminar lo de la Asamblea y culminar con el Estado Federal. Ahí está. Bueno, Cristian Pulián, muchas gracias por haber no, venido. a vos, Lo Oscar. trajo la lluvia como todos los martes. No me trajo la lluvia, empezó después, ¿eh? Pero bueno, se La veía trajo que... usted. Bueno. Realmente acá no estaba lloviendo. Hágame... Usted vino, llegó. Puede ser que sea... Todos porque... los martes que usted viene. No, ¿sabe lo que pasa? Que vi la otra vez un TikTok de Viale y me parece que me mufó. Mufa. Sí. Usted dice Jonathan Viale o Feynman también. Hice rápido porque... Sí, no los nombres. Aparte me quema. ¿no? Van a tener que dar cuenta de todo lo que suceda a partir del 10 de diciembre. Son los principales responsables. Son los principales, exactamente. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Gracias, Ricardo. ¿Cómo está laburando Ricardo con el estudio CSB? Impresionante, hay que Hoy vine felicitarlo. temprano, Hay lo voy que ahí con felicitarlo. destornilladores, tenía un cinturón acá en la cintura, con llave, pico del oro. Ahí está. Estaba con una no, una impresionante. Una cosa de loco. Pero está quedando muy lindo. No, muy lindo, la verdad que hay que felicitarlo. Felicitaciones a las autoridades de la radio, ahí Carolina también, Orsi, sí, a todos. A Tilio Orsi, que realmente... A Tilio Orsi también, ahí lo vi en el video. ¿Sabe cuántos años tiene Atilio Orsi, no? Dígame. 83 años. Impresionante. Y ahí estaba con el serrucho, con el destornillador. Se tira abajo de la mesa y atornilla, saca madera, pone. Es que no estuvo Simón ayudándolo. No vino Simón, esas cosas pasan. Tiene ese espíritu gorilesco todavía que cuando hay que laburar se escabulle, ¿no? Pim, pim. Pero después le hace que tira, no él, pero lo demás, como que le tiran la pala y son... Claro, ¿viste? Exactamente. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Nosotros los esperamos el próximo martes, ya terminando y el último programa, un invitado especialísimo. Volvemos al horario, ¿no? Normal. 16 horas. 16 horas ya con todo nuevo funcionamiento a pleno. Gracias Richard, gracias Simón, gracias Cris Pulián. El martes que viene a las 16 horas. Presente pasado. ¿En dónde? CSB Radio Online. Chau, buena semana.